¿Sabías que las pesas rusas no siempre fueron esféricas? De hecho, ¿podemos llamar kettlebell o pesa rusa a una pesa que no sea esférica? ¿Sabías que había herramientas muy similares, que podemos llamar herramientas asociadas al kettlebell en Grecia, hace miles de años, en Europa, en China? ¿Sabías que las primeras kettlebell no se construyeron para entrenar? Tenían otro fin totalmente diferente. ¿Sabías que lo que llamamos pesa rusa, en verdad, las técnicas, el verdadero origen no es ruso? Te pido que me acompañes a esta colección de videos, en muchas partes, acerca de la historia del kettlebell. Vamos a ver cómo se crearon las kettlebell, cómo se creaban las pesas rusas, cómo se creó la técnica, qué había antes, qué hubo antes, qué hubo en el medio y cómo en diferentes partes del mundo se dieron entrenamientos similares y herramientas similares. Así que bienvenidos a esta primer filmina a la historia del kettlebell. Podemos llamar kettlebell o pesa rusa a la pesa esférica con manija que todos conocemos. Pero también tenemos una gama bastante extensa de herramientas asociadas, como podemos ver en este póster. Desde las piedras griegas, desde los candados de piedra chinos y japoneses, desde las primeras piedras para usar en balanza en Europa, desde las piedras rectangulares francesas, las de forma campaniforme en Alemania, en Suiza, en Austria, hasta las primeras pesas prismáticas que se empiezan a presentar en Rusia, para luego terminar convirtiéndose en las pesas esféricas que conocemos hoy en día y todas las variantes que puedan presentar. Durante esta serie de videos yo voy poniendo este póster, lo voy a repetir. Este póster te lo dejo acá, de hecho te voy a dejar un link para que lo puedas tener, lo vas a encontrar en mi libro Archivos Secretos Kettlebell, gran libro, ¿sí? Y lo voy a ir poniendo siempre al costadito chiquitito y vamos a ir ubicando en diferentes épocas los tipos de pesas que estaban presentes en esa época y explicar por qué y cómo se usaban y para qué servían. Como ejemplo, acá en círculo estamos viendo las únicas pesas que pueden llamarse kettlebell, ¿sí? De todo lo que tenemos acá, lo que puede llamarse kettlebell o pesa rusa, las tenemos aquí. Unas rusas, otras alemanas, otras modernas, otras desarmables, desenroscables, otras en su versión deportiva. Todos elementos que vamos a ir viendo durante estos videos. Algo muy interesante que nos muestra estas dos fotos es que en diferentes lugares del mundo se dio esta necesidad de cumplir una misma función. O sea, esta persona, este alemán, viajó a China y dio a conocer... No. Es muy improbable que eso haya sucedido. No quita que haya sucedido, pero es muy improbable. Lo que es más probable es que en diferentes partes del mundo, diferentes personas tuvieran mismas necesidades y las cumplieran con herramientas similares. En el ejemplo, fíjate en el ángulo, te prometí el póster, ahí lo tenés al póster. Estamos viendo las pesas rectangulares de piedra china o Stone Lock y a la derecha estamos viendo a Arthur Saxon con un kettlebell en versión alemana. ¿Por qué digo kettlebell en versión alemana? Porque tiene el mango muy fino y el mango de forma rectangular, que era propio de las kettlebell alemanas. A los alemanes les encantaba mucho hacer malabarismo con kettlebell. Y este tipo de pesa facilitaba mucho el agarre, facilitaba mucho el revoleo, facilitaba mucho todas las técnicas de malabar. Así que es muy probable que cada vez que veas una kettlebell alemana tenga más bien una forma rectangular en su mango. Y así vamos viendo que en China aparecen pesos con mangos, en Europa pesos con mangos, en diversos lugares del mundo aparecen las mismas pesas. Generalmente para cumplir la función de contrapeso de balanza. Es raro que alguien haya armado una de estas para entrenar. Lo que no quita que con el tiempo alguna persona pudo cumplir esa función que venía tratando de cumplir. ¿Cuál era esa función? Poder acelerar una carga submáxima, poder estabilizar una carga inestable. Todos elementos
que históricamente están relacionados con el entrenamiento de las artes marciales, ¿sí? Yo tengo que poder moverme rápido, tengo que ser explosivo, tengo que poder proyectar, o sea, tengo que poder tener fuerza de proyección, tengo que tener fuerza de arroje y, muy importante, tengo que poder estabilizar en todas partes del cuerpo. Tanto estos candados como estas pesas seccionables probablemente cumplían esas mismas funciones. ¿Son kettlebell? No. De todo lo que estamos viendo acá, ninguno es un kettlebell. Podemos llamarlo, si quieren, herramientas asociadas al kettlebell o similares al kettlebell, porque juegan con esas mismas funciones. Esto es un chiste, claramente. Es un meme, nunca funcionó bien este meme, siempre funciona mal porque la gente piensa que es en serio, pero es un meme. ¿A qué viene este meme? Mucha gente empieza a querer relacionar cosas que no están relacionadas, como las que te mencioné antes. Las piedras están relacionadas con el kettlebell, no directamente, pero sí en la función. Entonces fíjate, acá tenés esta piedra, la fotografié yo, la de la izquierda, en el año 2000, en el patio de una casa, de una aldea china que dio origen al Tai Chi Chuan, ¿sí? Una pesa que debería pesar, no sé, ahora que la veo bien, 90 kilos fácil, 70, 90 kilos, imposible de mover. A la derecha tenés la piedra de Vivón, una piedra famosa griega que también parece ser que se usaba para levantar, para empujar, para balancear, ¿sí? Parecería ser que muchas de estas piedras se usaban de manera balística, como unas especies de vestigios originales de lo que hoy usamos como swing, o ejercicios de arroje, o ejercicios de salto. Todas estas herramientas, como te dije, cumplen la función que uno generalmente cumple con el kettlebell, pero no son kettlebell, no son pesas rusas, ¿ok? Esto es una idealización de por ahí lo que se hacía antiguamente, obviamente no con kettlebell, sino con piedras. Hasta nuestros días llegan comentarios o escritos de que se arrojaban, de que se sostenían, se cargaban, se empujaban, se saltaba impulsando las pesas, luego se largaban las pesas y uno, gracias al momento, al impulso que ganaba con esas pesas, por ahí podía saltar más largo, más alto. Parecería ser que tenían distintos tipos de técnicas. En China amerita 10 videos de esto fácilmente, así que yo lo que sí te recomiendo es que vayas a estos para ver. Te vas a sorprender lo que hacen los chinos con candados de piedra de más de 60 kilos. ¿Tá? Lo que hacen es realmente increíble. Te dejo este video acá. Entonces, originalmente, fíjate en el cuadro de abajo, piedras con manija. Claro, ¿de dónde viene esta cosa de la manija? Bueno, tenías que pesar trigo, tenías que pesar granos o lo que sea. Era muy cómodo tener el contrapeso con una manija. Si no, andar cargando piedras debería ser más bien penoso. Entonces te vas a encontrar que los primeros contrapesos, fíjate estas balanzas tremendas, los primeros contrapesos eran simplemente piedras con manijas. Ese concepto de carga con manija es el que después, si volvés a ver el póster, va mutando y llega a la esfera con manija, que es como la herramienta más cómoda que vas a tener, porque tenés todo el peso concentrado en un punto por debajo de tu propio agarre, que esa es la característica principal que tiene el kettlebell. Acá tenés algunas piedras con manija antiguas. Esto es un kettlebell, no, claramente un clean te va a costar bastante hacerlo con estas cosas rústicas, pero vas entendiendo más o menos de dónde viene la herramienta original. Estas piedras con manija, luego en Alemania, Austria, Suiza, fueron mutando a versiones un poco más refinadas, por ahí de plomo, de bronce, y más bien en Alemania, Austria, Suiza, fueron mutando a tener esta forma campaniforme, esta forma de campana, que después terminó teniendo como una forma de bala, ¿sí? Como una forma de bala o de misil con un aro, con una manija, que es más parecido a la previa del kettlebell en estos países. Que vas a ver, de hecho, los primeros fotos del levantamiento son con estas pesas en forma de bala. En Rusia era muy común que tuvieran una forma, ahora la base, esto es una pesa forjada, imagínate lo que debe hacer forjar una pesa. Terminaron teniendo como una forma más bien prismática en Rusia, ¿sí? Y esta es la forma previa a las pesas fundidas, prismáticas. Estas eran pesas forjadas, o sea, un tipo calentando y dándole martillazos a esto hasta unir los dos pedazos de hierro. En Rusia, ¿sí?, es
para 1700 aproximadamente te empezás a encontrar ya con las pesas prismáticas, que ya es muy cercano, muy previo, muy ahí coqueteando con la forma definitiva del kettlebell, que es la forma esférica. Previo a la forma esférica tenías la forma prismática, todo en una sola pieza. Y llega un acontecimiento muy importante. Si yo te contara lo que tuve que hacer para conseguir estos decretos y estos papeles, no me creerías. Por ahí amerita otro video. Para en 1797, algunos establecen 1791, ponele finales del 1700, está muy bien. El emperador Pablo I lanza un decreto en donde dice que todas las pesas deben ser esféricas y con una manija, como las estás viendo en estos dibujos originales. Fíjate cómo la pesa esférica funcionaba de contrapeso. Fíjate que tiene una balanza de mano haciendo los contrapesos con las pesas con la designación de sus propios pesos. Al principio era un aro adosado a la esfera y ahora no recuerdo bien, pero creo que 10 años después o 20 años después el aro se incorporó a la esfera, que es la versión que conocemos hoy en día. Este tipo de pesas en Rusia las vas a encontrar desde 100 gramos a 100 kilos. ¿Sí? Estas que estás viendo acá tienen este tamaño. Son unas pesitas, estimo que son de bronce, muy pequeñas, son pesas de joyero, de relojero, de joyero estimo, y son muy pequeñas. Y esto te habla que todo lo que era contrapeso de balanza tenía esta forma, que es la forma definitiva. Acá tenés un dibujo bastante antiguo en donde te muestra, esto es del 1800, casi 1900, en donde en Rusia vas a encontrar tanto pesas esféricas como pesas con forma de cilindro, que también las vas a ver en Polonia, en Alemania, en Suiza, ¿sí? Eran como los dos modelos que tenían de pesas para la época. La pesa esférica, fíjate que ya viene con el mango incorporado a la esfera, y la pesa más cilíndrica. Hasta ahí más o menos llegamos con de dónde viene la forma, bien antigua, podemos hablar 1000 años, obviamente, y cómo se desarrolla esta forma esférica que es la que conocemos hoy en día. Pero, no todas las pesas fueron prismáticas y finalmente esféricas. Vamos a tener que hablar mucho en el siguiente video, en la segunda parte, de las pesas rectangulares o de los poids franceses, que como podés ver se hacían muchísimas cosas con estas pesas. ¿Era una pesa versátil? No era tan versátil como una pesa esférica, pero como podés ver, este tipo de pesa generaba un tipo de entrenamiento de sostén, un tipo de entrenamiento de hombro, un tipo de entrenamiento de carga, de empuje, que después mutó y quedó como propio de las pesas esféricas del kettlebell, o obviamente de las mancuernas modernas. Te espero en el próximo video de la historia del kettlebell 2, que vamos a ver qué se hacía con estas pesas rectangulares y con las pesas en forma de bala, con las pesas cuadradas, con las pesas hexagonales. Tenemos para ver muchísimos modelos para después finalmente ver que queda instaurado más bien la pesa esférica, que es la que conocemos hoy en día.